Hola, los saluda José Machuca. Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que sintoniza mi canal Gotitas Teológicas. Si usted no se ha suscrito, lo invito para que lo haga y active la campanita para estar recibiendo todos los videos que vamos a estar subiendo por este medio, el cual tratamos temas doctrinales, proféticos y escatológicos. Este día vamos a ver el tema que es el pecado original. El término pecado original muchos lo usan, es una frase muy conocida, pero la gran mayoría no tiene el verdadero concepto de qué es el pecado original. Teológicamente, el pecado original tiene que ver con el pecado que Adán transmitió al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. Esto es el pecado original. La mayoría de teólogos definen como pecado original no a la desobediencia, sino a la transmisión que Adán hizo a toda la humanidad. Adán fue a lo que se le llama la cabeza federal de toda la raza humana o el representante legal de toda la raza humana. Acerca de este tema, existen tres corrientes principales que tratan del efecto del pecado y estas son las siguientes. El pelagianismo en el siglo IV sostuvo sobre este punto de vista que el pecado de Adán no tuvo ningún efecto sobre las almas de sus descendientes, aparte de su ejemplo pecaminoso que influenció a aquellos que lo siguieron para pecar también. De acuerdo a esta opinión, el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar si simplemente elige no hacerlo. Esta enseñanza es contraria al número de pasajes de la Biblia que indican que el hombre es inevitablemente esclavizado por sus pecados, aparte de la intervención de Dios, y que sus buenas obras son muertas o sin valor para merecer el favor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual operó en los espíritus que ahora operan en los hijos de desobediencia. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una y otra vez la Biblia señala que el pecado está inmerso en el hombre. La doctrina del pecado original se enfoca particularmente en sus efectos sobre nuestra naturaleza y nuestra situación ante Dios, aún antes de que tengamos edad suficiente para cometer pecado. Conscientemente el pecado original ya nos ha afectado. La segunda corriente es arminio. En el siglo XVIII, el arminianismo cree que el pecado de Adán tuvo como resultado que el resto de la humanidad heredara la inclinación a pecar, comúnmente conocida como la naturaleza de pecado. De acuerdo a esta perspectiva, el hombre no puede dejar de pecar por sí solo, y es por lo que Dios concede una gracia universal a todos que le permite dejar de hacerlo. En el arminianismo, esta gracia es llamada la gracia preventiva. Y de acuerdo a esta corriente, a esta doctrina, no somos responsables por el pecado de Adán, sino solo por los propios pecados de nosotros. Esta enseñanza también es contraria al hecho de que todos llevan el castigo por el pecado, la muerte, aunque no hayan pecado de manera similar como Adán. Romanos capítulo 15, 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:14 dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, la ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
aunque no hayamos tenido nada que ver, ¿verdad? La cual figura del que había de venir. Romanos 5:18 dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, esto significa que sí somos responsables por el pecado de cada uno de nosotros, aparte del pecado que hemos heredado. Y hay una tercera corriente que es el calvinismo. El calvinismo, es la doctrina calvinista establece que el pecado de Adán ha ocasionado no solo que poseamos una naturaleza pecaminosa, sino también en que incurramos en culpabilidad ante Dios por lo que somos merecedores del castigo. Habiendo sido concebidos por el pecado, dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Resulta en que heredemos una naturaleza pecaminosa tan perversa que Jeremías 17:9 hace descripción del corazón humano y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y no solo Adán fue hallado culpable porque pecó, sino que su culpa y su castigo, o sea, la muerte, también nos alcanza a todos nosotros. Romanos 5:12 lo vimos que lo dice también. En otras palabras, es lo que también nosotros sostenemos como bautistas o como lo que nosotros creemos, que no solamente Adán pasó a la humanidad de la naturaleza pecaminosa, sino que tiene un efecto mortal. Efesios 2:2 dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos muertos, el entendimiento entenebrecido, la voluntad esclavizada y por consiguiente el hombre está muerto. Él no está en cuidados intensivos, a punto de morir. La Biblia dice que el hombre está muerto. Un muerto no puede hacer nada por su salvación. Es por eso que Dios sale a buscar al hombre, ya que el hombre por sus medios no puede resucitar. Necesita del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y de su resurrección para que seamos resucitados juntamente con Jesucristo. En conclusión, podemos decir que Pelagio sostuvo que el pecado de Adán no tuvo ningún efecto sobre las almas de sus descendientes, aparte de su ejemplo pecaminoso que influenció a aquellos que lo siguieron para pecar también. También dice Arminio, creen que el pecado de Adán tuvo como resultado que el resto de la humanidad heredara la inclinación a pecar, o sea que, de acuerdo a esta doctrina, no somos responsables por el pecado de Adán, sino por los propios pecados de nosotros. Calvino establece que el pecado de Adán ha ocasionado no solo que poseamos una naturaleza pecaminosa, sino también en que incurramos en culpabilidad ante Dios, por los que somos merecedores del justo castigo de Dios. La opinión calvinista del pecado original es más consistente con la enseñanza bíblica. Por lo tanto, somos culpables de ese pecado sin haberlo cometido. Entonces podemos decir teológicamente, el pecado original tiene que ver con el pecado que Adán transmitió al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. Este es el pecado original. Espero que se haya comprendido, espero que sea de bendición y te suplico que si has comprendido y si te parece el estudio, para que continuemos subiendo más estudios, le des like a este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.